El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y enciendan sus lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II, que nos trae la síntesis de lo que es la palabra del Señor y el sentido que ella tiene y cómo la debemos interpretar. Digo, la síntesis de toda la tradición de la Iglesia y el magisterio nos enseña a encontrar el sentido tanto literal como espiritual de la palabra del Señor. Y en este sentido alegórico que hoy trae el Evangelio de San Lucas, cuando habla de tener ceñida la cintura y tener bien encendidas las lámparas, pues la misma palabra en toda su integridad, como también nos lo recomienda la Constitución dogmática de Verbum, a la hora de interpretar la palabra, no podemos interpretarla de manera aislada, porque ella hace parte de un conjunto integral. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo ya San Pablo en la misma carta a los Efesios, capítulo 6, nos habla del sentido de tener ceñida la cintura. No es que nos vamos a amarrar un cinturón o una faja, que es un signo externo, como incluso lo utilizamos algunos religiosos, o como incluso lo utilizan los obispos en sus túnicas, el Papa, que lleva una faja en la cintura. San Pablo nos va a hablar, a través de ese signo externo, alegórico, de qué debemos tener ceñida nuestra vida, o con qué más bien, con la verdad. La vida cristiana, para poder mantenerse en pie, para poder mantener dilatada la fe, que es esa luz sobrenatural que hay en nuestro interior, que es esa fuerza sobrenatural que nos mantiene vivos, que nos mantiene también en una continua espera del Señor y del cumplimiento de sus promesas, y solamente en Él y nada más que en Él, requiere de nosotros vivir en la verdad. Es una urgencia en este tiempo y una urgencia para nuestro corazón y un derecho que nosotros no le podemos negar a nuestro corazón. En el fondo de nuestro ser, de todo ser humano, hay un deseo profundo de la verdad. Y por eso la gente anda tan decepcionada hoy en el mundo y aún dentro de la iglesia, porque han resultado muchos predicadores de la verdad, porque han resultado muchos propagandistas de la verdad, porque han aparecido muchos discípulos diciendo que tienen la verdad, muchos apóstoles diciendo que ellos tienen la verdad, muchos maestros diciendo que ellos tienen la verdad, muchos guías diciendo que ellos tienen y conocen la verdad. En todos los ámbitos de la realidad humana lo hemos visto, desde el ámbito político, millares y millares de hombres diciendo
que ellos tienen la verdad, conocen la verdad, saben dónde está la verdad, que ellos conducen a la verdad. En el ámbito educativo lo vemos de muchas maneras, en tantos contenidos que aparecen en folletos, en libros, en divagaciones intelectuales, racionales, todos prometiendo la verdad. En el ámbito cultural, en el ámbito religioso sí que es cierto, aprovechándonos tantas veces de Dios, aprovechándonos tantas veces del sentido religioso para falsear, para engañar, para manipular a la gente y las conciencias de las personas diciendo que esta es la verdad. Y la humanidad está entrando en un cansancio de ello. En la iglesia los fieles están entrando en un cansancio agobiante y con mucha desesperanza muchos están tropezando porque no logran identificar esa verdad que busca el corazón con la verdad que muchos han proclamado. Y cuando ponen su ilusión en esa proclamación, después en el tiempo se llevan las desilusiones más grandes, porque el demonio, siendo tan artificioso, es tan embaucador, tan fascinador, que cuando presenta la mentira como verdad, la presenta de una manera tan fascinante al intelecto y a los sentidos, que la gente se deja fascinar porque es una apariencia de bien, una apariencia de belleza, una apariencia de verdad tan alta, que muchos hemos caído en esas astucias y hemos dicho, aquí está, es esta persona que la tiene, por aquí me debo meter. Y después, cuando vamos viendo los comportamientos, las actitudes de las personas, nos damos cuenta que eso no es tan coherente y nuestro corazón lo puede verificar. Y llega la desilusión para el corazón, y llega la tristeza para el corazón. Incluso esas amarguras y tristezas, esas decepciones luego se convierten en otros sentimientos más espantosos, como el odio, la venganza. ¿Por qué? Será culpa en el fondo de todos los que a partir de sus heridas no sabemos sus intenciones, porque hay muchas. Unos lo harán por ignorancia y porque hacen parte de un ambiente, de un movimiento que vive dentro de la ignorancia y lo único que hacen es reproducir eso. Otros seguramente lo hacen malintencionadamente porque quieren manipular a la gente y obtener frutos de eso, como también lo denunciaba el profeta Ezequiel de algunos pastores en el pueblo de Israel, que lo único que les interesa es la leche y la lana de las ovejas. Porque hay pastores, como nos lo recordaba también San Gregorio Magno, que lo único que quieren ser es alabados por la gente. Quieren el reconocimiento de los demás y trabajan para eso, y eso no es recto. Porque nosotros no podemos ejercer nuestra vida y vivir nuestra vida como pastores para explotar al otro, sino para lograr que el otro encuentre a Cristo, se encuentre con las fuentes de la salvación y que no dependa de mí, que dependa solo del Señor en la Eucaristía, que dependa solamente de la Iglesia, en el catecismo, en su magisterio auténtico, en el concilio. Y eso que ni siquiera la Iglesia quiere con su magisterio que nadie dependa de ella. Con su magisterio lo único que quiere lograr la Iglesia es que todos dependamos de Cristo. Hay gente, pastores, que también les interesa tener el bolsillo lleno, como nos lo recordaba el Papa Francisco cuando vino a Colombia. Y nos decía, estábamos allí religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, había allí cardenales, estaba él mismo. Y decía que el diablo se nos metía por el bolsillo. Y eso no es mentira. Hay gente malintencionada que se propone como conocedor de la verdad
y manipuladores de ello para obtener beneficios para sí mismo. Hay consagrados que incluso valiéndose de esto para poder obtener placer sexual, explotan a las ovejas. Es muy doloroso. Yo a lo largo de estos años he escuchado tantos testimonios de víctimas de sacerdotes, de víctimas de consagrados que me dicen: padre, es que yo no fui a buscar, mujeres que me dicen: yo no fui a buscar un hombre, yo fui a buscar un sacerdote que me llevara a Jesús, y él se aprovechó de mi debilidad y me explotó sexualmente. Yo recuerdo cuando apenas iniciaba este camino como postulante, nuestra fundadora me decía: mijito, tienes que prepararte porque te va a tocar madurar, biche. Y escuchando a la gente, atendiendo durante tantos años, yo me he encontrado con estos testimonios dolorosísimos de laicos que manipulan a la gente, que manipulan sus conciencias, que los atropellan para poder tener un beneficio de ellos. Porque hay gente que se complace no solamente en lo sexual, se complace en lo avaro, con lo material, con el dinero, o se complace también en la aceptación masiva de las personas para poder complacerse en eso. Y a eso le llaman providencia de Dios. Hoy muchos que se hacen garantes de la verdad no la tienen, porque no nos dirigen a la única verdad, la única que existe porque no hay otra. Y la única verdad es Cristo. Y lo encontramos en el Evangelio. La única verdad es Cristo y lo encontramos en los sacramentos y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, en el sagrario. La única verdad es Cristo y todos estamos capacitados y posibilitados para encontrarlo a Él a través de la oración. Yo soy la verdad, le dijo a Tomás y a Felipe. En ese discurso, capítulo 14 de San Juan, bellísimo, el Señor le dice a sus discípulos, porque ya se está despidiendo de ellos, y les dice: no estén tristes, no se preocupen, porque a donde yo voy también irán también ustedes. Me voy a prepararles un lugar, ustedes deberían estar contentos. Y a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Y le dice Tomás: Señor, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le dice el Señor: yo soy el camino, Tomás, la verdad y la vida. Nadie llega a ese anhelo profundo del corazón si no es por mí. Cuando hoy nos ofrecen otras alternativas, incluso hay quienes en el púlpito justifican el pecado como una posibilidad para encontrar esta verdad, y eso es una mentira. A mí me duele como sacerdote, me duele ver que mismos sacerdotes justifiquen el pecado en las personas para esclavizarlas, porque todos sabemos, los cristianos por lo menos y de manera racional, que el pecado es el impedimento más grande para entrar en contacto con esta felicidad, con esta plenitud que es el Señor. ¿Y quién lo justifica hoy dentro de la iglesia? Es porque nunca ha experimentado verdaderamente el amor y la misericordia del Señor. Porque quien experimenta la misericordia del Señor después de haber sido perdonado, hoy San Pablo se lo está recordando a los efesios: recuerden de dónde los sacó el Señor. Miren que ustedes vivían sin esperanza, ustedes vivían sin ilusión. ¿Y quiénes fueron los de Éfeso? Practicaban la brujería como ustedes no se lo imaginaban. Tanto que cuando San Pablo fue a Éfeso, calcularon no sé en cuántos ciclos de plata el valor de los libros de brujería que quemó la gente allí cuando San Pablo llegó a decirles: dejen su pecado, ese es un pecado demoníaco y ustedes están sometidos al demonio.
En este mismo capítulo 2 se lo recuerda, ustedes estaban sometidos al demonio. Y por eso San Pablo está feliz con los de Éfeso, porque no volvieron a eso. No volvieron a practicar y mucho menos a justificar la práctica que ellos hicieron en el pasado y a justificar la práctica presente de quienes no han querido salir de ello. Hay que vivir en la verdad del amor. Pero ¿cómo es posible que hoy haya gente dentro de la iglesia que predique que la permanencia en el pecado, que no hay problema en permanecer en el pecado porque la misericordia igual te va a salvar? Eso es presunción. Precisamente lo que mata la esperanza es creer que yo me voy a salvar sin necesidad de convertirme en el pecado. Lo trae el primer mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo reafirma el Concilio Vaticano II. Una persona que predique la vida cristiana sin necesidad de conversión, de alejamiento del pecado, de fastidio al pecado, le hace mucho daño a su alma. No vive en la verdad, ni predica la verdad, porque el pecado no le hace bien a nadie. ¿Cómo andamos nosotros de jodidos por nuestras culpas? ¿Y de dónde vienen las culpas que nos atormentan tanto? No es el Señor, son nuestras culpas de haber caído en el pecado. Cuando se vive en el Señor hay paz en el corazón, hay libertad, hay alegría, hay gozo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado el tormento después de habernos confesado y de habernos arrepentido? ¿Cuántos de nosotros no seguimos con el tormento de la culpa ya interna y la acusación del demonio, incluso a través de otros que se aprovechan de eso o por sus heridas nos atosiguan? Pero Cristo nos libera hasta de la culpa. Cuando vivimos en Él, siempre le escuchamos en nuestro corazón cuando oramos y lo buscamos a Él. No cuando buscamos el consuelo en los humanos, sino en el Señor, siempre tenemos la oportunidad de escuchar en nuestro corazón: no tengas miedo, que yo soy superior a la culpa. Solo cuando oramos y aprendemos a escuchar la voz del Espíritu en nuestro corazón, y entonces ahí viene la segunda parte de este Evangelio: mantengan encendidas las lámparas. No es lo mismo escuchar de una persona que me diga tranquilo, no se preocupe, eso no es nada, que en la oración, en profunda vivencia y consciente de la Eucaristía, yo pueda escuchar al Señor que me justifica. No es lo mismo cuando yo lo puedo escuchar en la Eucaristía y me dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ti y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y cuando nos dice hacer esto en conmemoración mía, nos está diciendo: vivan en esta comunión conmigo. No se desconecten de esto. No hay nada más alentador, dichoso, feliz para el corazón que poder escuchar de Cristo estas palabras: por ti entrego hoy mi cuerpo, por ti entrego mi sangre, para que no sigas pecando, para que no te sigas autodestruyendo y para que le enseñes esto a los demás. Y San Pablo ahí se lo dice a los Efesios: Efesios, dejen el pecado y vengan a Cristo y sigan y vivan como Cristo para que sean felices. Y por eso San Pablo empieza esta carta a los Efesios dándole gracias al Padre de los cielos, porque esta gente de Éfeso perseveraba en esta fe, tanto que cuando él se despidió en Mileto, en el Asia Menor, que no pudo ir a Éfeso porque recordemos que a Pablo lo tuvieron que sacar de allí porque lo iban a matar, puso en crisis la economía de Éfeso. Allí estaba el templo más grande a la diosa Artemisa, no solamente del Asia,
sino hasta de Europa venía gente de todas partes a adorar esta diosa, a querer encontrar justificación en esta diosa. Y San Pablo dijo, eso es un demonio. Así, eso no les trae la libertad. Es Cristo. Dejen su pecado y acojan a Cristo, el Evangelio, y vivan una vida según Cristo, para que podamos vivir reconciliados todos en el amor. Y la gente comenzó a dejar el culto a la diosa Artemisa, y eran tantos que los orfebres estaban entrando en quiebra. Y uno de ellos fue y reunió a todos y les dijo, este hombre va a destruir el sustento de nuestra vida en la fabricación, porque ese tal Pablo le está enseñando a la gente que ella no es un Dios, que la deje. Y la gente le hacía caso. ¿Por qué sería? Porque con la predicación del apóstol, la gente comenzó a experimentar algo que nunca había experimentado con la diosa Artemisa, y era la paz en su corazón, no una paz externa. Porque nadie es capaz de pacificar nuestro corazón, sino el Espíritu del Señor. Esa paz que tanto andamos buscando todos, y es aquí adentro. Nuestro corazón la reclama aquí adentro. Al corazón no le sirve una paz superflua, externa, aparente, aquí adentro, en el corazón de cada uno. Por eso Él nos reconcilió, vino a traer paz a ustedes, que estaban lejos, y también paz a algunos judíos que estaban cerca, que tampoco en las prácticas legalistas que hacían encontraban la paz. Hoy hay gente así, en la iglesia hay de todo, pero hay un legalismo en algunos que creen que haciendo actos externos se van a liberar de ese tormento de la perturbación interior, de la angustia. ¡Nunca! El único que nos trae la paz es Cristo, y poder experimentarlo aquí adentro en el corazón. Y cuando yo estoy ante Jesús y una sola palabra suya me da paz, yo ya no tengo que estar buscando en otro lado. Porque una sola palabra de Cristo basta para quedar sano. Yo ya no tengo que buscar la aceptación de los hombres, porque me siento tan amado interiormente que ya no necesito más amores ni aceptaciones. Yo experimento la certeza de un Dios que me dice acompañarme en todo momento y ser el dueño de todo, de los animales, de las bestias del campo, de los frutos, y me dice, no temas, que yo respondo por ti. Ya no tengo que angustiarme, ¿sí? Si mañana me voy a quebrar y lo voy a perder todo, porque este Padre bueno va a responder por mí. Si alimenta las aves del cielo y viste las flores del campo, ¿cuánto más no quiere hacer por mí? Esto lo predicó San Pablo, y esto se lo creyeron los efesios, y por eso terminaron dejando su práctica. Recuerden que Éfeso era una ciudad muy importante para el Imperio Romano, de las más importantes. Tenía más de 400,000 habitantes, se calcula, cuando San Pablo fue a evangelizar, y desestabilizó la economía de esta ciudad. Marcó la historia de Éfeso, hasta el punto que hoy sigue yendo gente a Turquía a conocer dónde fue que San Pablo predicó y cuáles fueron los lugares. Cuando yo estuve allí, fue un musulmán el que nos contó todo esto. Marcó la historia de Éfeso. Y ni siquiera todos estos gobiernos y estados han podido borrar. Marcó tan fuerte la historia que ni siquiera el polvo y la tierra pudieron borrar la huella de un hombre que estaba convencido del amor del Señor y convencía para predicarle a la gente que no tenían que seguir en el pecado. Vivir en la verdad del Señor es vivir libre del pecado, libre del mundo, libres de nuestros desórdenes. Quien no cree
que con la gracia del Señor es posible vivir así, vive en la mentira. Quien no cree hoy que con la gracia del Señor es posible vencer toda pasión desordenada, vencer todo pecado, vencer toda tentación, vencer toda pretensión mundana y dependencia mundana, vive en la mentira. Quien cree que para Dios todo es posible y que la fuerza que Él ya nos participó por el bautismo y renueva todos los días en el sacramento, cree que es posible vencer cualquier pasión desordenada, vencer cualquier tentación, vencer el pecado, vencer al demonio, vencer cualquier prueba, vencer cualquier tribulación y vencer al mundo, ese vive en la verdad, está bien ceñido y ese va a triunfar. Ese va a mantener siempre su lámpara encendida y va a identificar al Señor muy fácilmente cuando llegue a cualquier hora, porque Él está llegando. La Iglesia nos enseña que las gracias actuales se derraman constantemente. En milésimas de segundos se están derramando gracias actuales y la gracia actual es Cristo y llega. De hecho, la Iglesia nos enseña, y todos los santos en la vida espiritual nos enseñan, que la vigilancia es en atención a esa llegada del Señor permanente. También en esa llegada, cuando llegará por segunda vez, de hecho esa la anhelamos con todo nuestro corazón. Queremos que llegue el Señor, pero Él llega constantemente. Y solo quien experimenta esa gracia actual del Señor, que constantemente se está derramando, entonces podrá anhelar ardientemente su segunda venida. A nosotros, gracias a Dios, los cristianos no caminamos en incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder, no. Por la experiencia de la fe nos adelanta a todo, y la esperanza cristiana. La virtud de la esperanza es maravillosa porque nos permite no solamente ver el reino de Dios aquí, sino disfrutarlo. Y eso pasa en la Eucaristía. Uno en la Eucaristía experimenta el cielo en la tierra. Y hay veces uno no quisiera que eso se acabara. A muchos nos ha pasado eso. Y no es por mérito, es por esa sed del corazón que busca el Señor. ¿Cuántas veces en una comunión, cuando comulgamos, se experimenta eso que nadie lo da y que en ningún lugar lo sentimos? Esa presencia apasionante del Señor. Yo lo experimento y soy un espectador continuamente cuando atiendo a la gente. Ayer me decía un joven casado, me decía: padre, es que cuando uno se va de acá del Ave María, uno se va encendido a darlo todo, pero uno quisiera que eso le durara siempre. Y no es tan complicado que eso dure. Es permanecer en esa vigilia de buscar al Señor constantemente, todos los días, buscar más y más de Él, de alimentar esa sed del Señor, sed por Él, sed por su palabra, sed por encontrarme con Él, sed por sentirlo, por experimentarlo. De hecho, cuando esa sed se experimenta, uno no se vuelve un holgazán, un perezoso, se vuelve dinámico. Porque hoy lo que dice el salmista, voy a escuchar lo que dice el Señor, se pone en movimiento. Quiero encontrarlo. Y si el Señor me dice que haciendo las cosas bien por amor a Él, lo puedo encontrar que yendo al sagrario de la oración. Miren, no hay un lugar, un espacio donde el Señor lo motive a uno a comportarse bien con los demás más que en la oración. Yo no conozco un laboratorio, una escuela, una universidad donde el Señor le enseña a perdonar a uno y amar a los demás más que en la oración. Yo he contado muchas veces este testimonio de una vez que yo me estaba llenando de rabia con un sacerdote que me estaba calumniando. Y de frente, lo que más rabia me daba era que no me lo decía de frente me decía otra cosa.
Omitar es un santico, Omitar, pobrecito, yo no sé en qué situación vivía él. A mí hay gente que le costa esto, porque a veces vienen y me dicen, padre, a mí no me gusta esto de usted, y a mí me da risas, es como si no burlándome de la persona, sino que, primero porque me admira mucho la valentía de una persona, digo, esta persona si venga a criticarme aquí de frente, vive en la verdad, es coherente, ¿sí? Segundo, porque esta persona tiene más posibilidad de encontrar la verdad y yo también. Y si yo estoy equivocado, tengo más facilidad de darme cuenta si estoy equivocado. Y se convierte esa persona en una ayuda muy grande para mí. Y así ha sido, ¿sí? Porque luego si a mí no me queda claro y esta persona me dice esto, yo voy donde mi director espiritual y voy busco en el catecismo a ver dónde está el error, si está, y es una bendición. Pero claro, a mí me enardecía porque yo tengo un llamado muy grande a vivir en la lealtad. La lealtad es lo que genera confianza. Cuando uno está al lado de personas que no son leales, eso divide hasta donde ya no. Eso es imposible. Entrar en comunión con una persona así, imposible. Una persona que es desleal, y eso uno se da cuenta. Es imposible que tú puedas entrar en comunión cristiana con esa persona. Y entonces, y a mí me comenzó primero a doler, me dolía mucho. Y después eso me estaba convirtiendo en rabia. Cuando me estaba convirtiendo, yo vine y traté ese tema con el Señor, le dije, Señor, estoy molesto. Y le dije, Él debería, desde mis heridas, debería venir a decirme las cosas en la cara. Y el Señor me frenó y me dijo, tienes que orar por Él. Y enseguida se me vino ese versículo del Evangelio cuando dice, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Y eso me entró en reversa, como que... Pero sentía una corrección amorosa del Señor que me decía por allá en el fondo, ahí está la solución. Porque Él está cayendo en una debilidad y se puede perder. Y tú me puedes ayudar con Él, haciendo un acto de caridad grandioso con Él, rogando por Él y amándolo. Y costándome comienzo yo a rezar, y recé, y dele, y al principio me costaba, eso me entraba al revés, después ya me daba mucha paz, mucha. Y un día ese sacerdote viene y me busca, y me dice, padre, llorando, perdóneme porque yo esto. Y el Señor me da un amor tan grande, por eso, padre, lo amo con todo mi corazón, sí. Y se me quitaron todos esos prejuicios con todo. La verdad los hará libres. A Él lo hizo libre, que le dio el Señor esa valentía y Él la cogió para venir a expresar. Y a mí también me hizo libre el Señor, diciéndome la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú debes orar por Él, es tu deber. Porque si yo te he perdonado a ti y te he amado a ti, pues tú también debes hacer lo mismo. La verdad del Señor nos hace libres, ceñirnos la cintura, vivir en el amor. Y son las gracias que el Señor constantemente está derramando. Cuando escuchamos al Señor, su voz, Él nos sabe direccionar. ¿Dónde me enseñó el Señor esto? Yo hubiera podido leerme libros de psicología sobre eso y seguramente jamás hubiera llegado a esa paz, a esa alegría y a ese amor por ese Padre. Y ese Padre seguramente, ahora Él me ve y Él es una libertad conmigo. Porque no tiene ningún temor interno, ¿sí? ¿Dónde se logró eso? Lo logró el Señor en la oración. Ahí nos reconcilia el Señor, adentro en el corazón. Si yo hubiera seguido en mi injusticia, ¿cuál era mi injusticia? Reclamando, reprochando. ¿En qué hubiera terminado eso? Yo bien lejos y Él bien lejos, sí. Y hasta a lo mejor con un deseo de venganza en mi corazón. Gracias a Dios me liberó de eso. Gracias a Dios, sí. Porque si no se hubiera podido terminar muy mal. Dios nos libra. Siempre que lo buscamos en la oración. ¿Dónde está la escuela verdadera de la reconciliación? En la Eucaristía. Porque Cristo que está en la Eucaristía es nuestra paz. Cristo que está en la Eucaristía logra
unirnos a los dos pueblos. Por eso yo tengo una esperanza muy grande y una certeza en el corazón de que la conversión de Israel va a ser a través de la Eucaristía. Tanto que San Pablo, cuando ve ese acontecimiento, él no habla de la Eucaristía, dice que se van a convertir a Cristo. Dios se lo muestra. Todo Israel. Es tan grande esa promesa que la Iglesia Católica hoy cree en ella, está en el Catecismo. Todo Israel se convertirá a Cristo. Y dice San Pablo, si su dureza trajo tanta bendición para nosotros que somos paganos, éramos los paganos, nosotros no estábamos vinculados a Israel, no tenemos sangre judía. Y resultamos dentro. Dice, si su dureza trajo tanta bendición que me llevó a proclamar esta gracia a los gentiles y paganos y ellos se convirtieron, ¿qué será cuando todo Israel se convierta a Cristo? ¿Ustedes imaginan ver a todos los judíos conmovidos de amor ante Jesús Eucaristía? Diciéndonos a nosotros los católicos, ¿ustedes por qué no se han dado cuenta de ese tesoro tan grande que tienen? Porque es que en la Eucaristía está Cristo, y si ellos se van a convertir a Cristo, sencillamente va a pasar eso, ¿sí? Lo van a reconocer. Eso va a traer la admiración no solamente de toda la Iglesia, sino de todo el mundo. ¿Quién se puede gozar eso? El que crea en eso. ¿Quién no va a gozar de eso? Quien no cree en eso. Y como para Dios no hay nada imposible, eso para nosotros es imposible. Para Dios, no. Para Dios todo es posible. Si fue capaz de poner a trabajar al faraón lo puso a trabajar en bien de su pueblo. Dios lo manejaba como quería. Si Dios maneja al diablo como quiere, Santiago dice que le obedece. Dios es omnipotente. Dios lo maneja como quiera. Y todo lo que está pasando, aunque nosotros no creamos, por la pérdida de fe de muchos, dice San Pablo, contribuye para el bien de los que esperan al Señor con sus lámparas encendidas. Esto solamente lo puede ver quien disfruta de la esperanza cristiana, porque ya en esta vida comienza a disfrutar y a ver cosas que el ojo no puede ver, que el oído no puede oír, que la razón no puede calcular. La esperanza es eso. La esperanza cristiana nos llega a gozarnos de la realidad del reino de Dios. Esa bella encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, lo dice. Ella nos trae certezas que la razón no puede darnos. Nos da certezas que la ciencia no puede darnos. Nos da certezas que los sentidos no pueden darnos. Y por eso San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. Ella lo disfrutaba, ¿sí? Lo disfrutaba en vida. Y solo quien tiene la lámpara encendida puede gozarse de esas gracias. Y a nosotros se nos da esa oportunidad en cada Eucaristía. Que el Espíritu Santo, como dice Monseñor Alfonso Uribe, que fue arrojado de la mente, está siendo arrojado de la mente de los soberbios y le gusta buscar el corazón de los sencillos, encuentre en nosotros un corazón sencillo para que nos permita disfrutar de todas estas cosas. Al Espíritu Santo no le gusta estar en la cabeza, le gusta estar en el corazón, y en el corazón de los pobres, humildes y sencillos, que se fían solamente del Señor, que esperan en el Señor, que todo lo buscan en el Señor.